Buenos días, gente. Pura vida a todos. Este hermano me hace una bienvenida particular, ¿viste? Sí. Con esa, sí, pura vida. Yo no quiero hacer bromas, pero quiero decirles que me siento muy feliz de estar en este país de Chile a unas horas después de que mi selección les ganó a ustedes 3-2. Una golondrina no hace verano, ¿eh? Superioridad. Para que se vaya la rúa, sí, ya quieren echarlo. Pues bien, hermanos y hermanas, muy honrado por estar aquí, por la invitación de mis amigos, los pastores de esta casa, por el regalo que me dieron a mí y me están dando, a mi esposa que me acompaña, la cual le pido que se ponga en pie. Ya seguramente algunos ya la han visto, pero ella se llama Vivian Mora. Vivian Mora que me enamora. Entonces, pues bien, efectivamente, pastor y hermanos y hermanas, yo vengo de un bagaje cristiano evangélico. Yo nací en un hogar cristiano evangélico. Mi papá, cuando yo tenía 4 años, decidió, y lo decía el miércoles en Vida Abundante, en el edificio de ustedes, que estando a los pies de la ubre de una vaca, ordeñando, siente que Dios lo está llamando al ministerio, y a partir de ahí le dice a mi mamá: aquí es tomando todo lo poquito que tenemos y arriesgándonos sin tener norte, sin tener la formación teológica, bíblica, etcétera, etcétera. Digamos que se exigirían para cumplir el llamado ministerial, pero no obstante él decidió hacerlo por un tema de pasión, de compromiso con aquella voz extraña del Espíritu Santo que le invitaba. Esa fue una constante que le mantuvo a mi papá durante casi 40 años de pastor. Ahora quiero hacer un paréntesis, ¿está bien? Algunas de las cosas que voy a decir, y me gusta plantearlo de esta forma, hay cosas en las que yo soy muy radical, y mi radicalidad a veces, desde lo que entiendo que es la matriz bíblica y desde mi experiencia, a veces, posiblemente no aquí, pero a veces, como que tiende a caer un poquito mal a la digestión. Entonces, a diferencia que cuando usted come algo y le cae mal, inmediatamente vamos a buscar algo que ponerse para mitigarlo o quitarlo, yo le animaría a que se lo aguante. Puede que parte de lo que Dios quiera tratar es que eso cause algún efecto, que tengamos que votar algo. A esto voy. El hecho de que yo fuera parte de una iglesia evangélica nunca fue, pastor, para mí, un hogar de refugio. Nunca. Porque lejos de ser la iglesia el lugar donde yo podía crecer y desarrollarme integralmente, la iglesia se convirtió para mí en un espacio de dolor. ¿Por qué razón? Por varias. La primera es por un tema de extrema pobreza que vivimos. Segundo lugar, porque mi papá, por la denominación que representaba, él entendía que aquel legalismo clásico, y se comprende bien el término legalismo, ¿no? Por ejemplo, en un país futbolero como el nuestro, jugar fútbol era pecado, tomar Coca-Cola era pecado, usar short era pecado, etcétera, etcétera. Entonces, él me puso en un régimen de control y de dominio por lo que llamaban en ese momento los diáconos. Ayer, cuando alguien citaba el hecho de que los niños, el pastor decía que los niños hay que mantenerlos con los papás. Bueno, yo recuerdo que ese era yo. Me sentaban en la primera silla. Ahora, no eran sillas, eran las famosas bancas. Eran unas bancas tan estrictas, así pequeñitas, y yo apenas cabía. Tenían una endija en el centro y a veces se pellizcaba uno por aquí atrás. Seguramente por eso carezco de. Pero bueno, el tema es que siempre viví en eso, siempre. La iglesia nunca fue para mí eso. Yo tengo en mis brazos cicatrices donde los diáconos me pellizcaban y me agredían, porque mi papá les decía que si yo volvía para atrás, que si yo hablaba, tenían la atribución de educarme. Entonces, mis primeros años fueron de mucho dolor, y voy a decir esto rápido, pero fui abusado sexualmente también siendo metido en la iglesia.
abusado físicamente, verbalmente. Entonces, la iglesia para mí no fue ese espacio de refugio. Entonces, lo que propicia eso es que llegué a odiar la iglesia con amor. O sea, mi amor por el odio que sentía era así, era grandísimo. Ya cuando fui un poquito más grande decidí, decimos en Costa Rica, brincarme la cerca, y ahora sí, empecé a disfrutar la vida loca. Pero no obstante, dentro de mí siempre existía aquella oración que un día mis abuelos, que ya los dos descansan, maternos, tenía yo como escasos 10 años, me llamaron a un ranchito donde vivían y me dijeron: Roycito, queremos orar por usted. Yo soy el único nieto, el único sobrino de ambas familias, mi papá y mamá, que está dedicado al ministerio. Y me dijeron: Roy, Dios tiene un llamado para usted y Dios dice que usted es pastor y que lo va a enviar a las naciones. Y oraron por mí y me ungieron, ellos creían en eso, me ungieron y yo también. Y a partir de ahí, ese evento me persiguió hasta el día que tuve que rendirme por entero al llamado pastoral. ¿Tú fuiste un ejecutivo de una compañía importante en Costa Rica? Sí, señor, yo trabajé para Coca-Cola, empecé en Coca-Cola lavando baños y siendo misceláneo, pero creo que ha sido un asunto de diseño de Dios. He sido muy emprendedor siempre. Y en esa historia ocurre tu llamado, sí, y ocurre en un lugar muy particular. Sí, háblanos un poco de claro, eso. estoy en Panamá, en un bar, tomándome un whisky, y de verdad yo no estaba borracho, no lo acostumbraba a hacerlo, era más un tema social. Estando solo ahí, ya casado con mi primera esposa, con Yesenia, la madre de mis 3 hijos, y todas aventuras, soñando, proyectando, y estoy sentado ahí en el bar cuando escucho una voz que me dice: Roy. Entonces yo vuelvo a ver a todo, ¿quién me está llamando? Nadie. Como al ratito alguien más vuelve a decir: Roy. Entonces, para aquellos que hemos estado en el mundo cristiano, que somos formados en la Biblia, si sucede algo de eso que es extraño, usted lo único que hace es que el corazón te regresa la palabra. Y a mí me recordó Samuel. Entonces yo dije: ¿será Samuel? Le pasó a Samuel. Entonces me llama la tercera vez. Entonces yo le dije a Dios así, y no exagero en nada: si es usted, ¿por qué no se sienta conmigo y hablamos? Yo estaba escapando de Dios. Y yo creo que Dios se pagó. Dios se sentó conmigo, no pagó la cuenta, pero bueno, la pagué yo. ¿Y dónde fue específicamente? En un bar, sentado en un bar. En un bar. Ahí logré abrir mi corazón con Dios y traerle todas mis frustraciones. Lo que después de los años, hermanos y hermanas, yo creo que las frustraciones no son malas. Hay frustraciones que son divinas frustraciones. Son frustraciones que a la postre se convierten en la energía y en la plataforma para cambiar aquello por lo cual estás frustrado. Y yo abrí mi corazón a Dios y le dije: ¿dónde estabas cuando me abusaron? ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y luego entramos en el tema de la iglesia y yo sentía en el recóndito de mi corazón que Dios me estaba llamando al ministerio. Que yo sabía que aquí adentro había pasión por el reino de Dios y por ser pastor, pero no quería ser pastor de una iglesia tradicional enfocada únicamente en el tema cultico. Regresas a tu empresa y tienes que hacer algo ahí. Claro. ¿Qué pasa ahí? Llego y le digo a don Heraldo Ben, que era el gerente general, don Heraldo, señor del Caribe, un hombre grande, de piel negra y que quería muchísimo, y me dice, le cuento que me voy de la empresa. Voy a decir lo que me dijo. ¿Ya? ¿Puedo decirlo? Por supuesto. No omita nada. No me dice, se queda viéndome: sos un imbécil, un estúpido. Usted no ve el carro que tiene allá afuera. Yo no gano hoy, hermanos y hermanas, ni el 70% de lo que yo me ganaba hace 22 años que decidí dejarlo todo por esto. Y me dice: ve el salario que tiene, ve el carro que tiene, ve la posición gerencial que usted tiene. Yo era el coordinador de todos los eventos importantes de la empresa. Todo lo que fueran conciertos, publicidad, marketing, todo lo hacía yo. Y me da un golpe por la cara porque me quería mucho. Yo empecé desde siendo misceláneo, era un cariño especial, y me da una cachetada: estúpido, te vas a ir a morir de hambre como todos esos pastores. Yo le dije: usted no va a comprender esto. Y decidí dejarlo todo y decirle a Yesenia
que dejáramos la ciudad, renuncié al puesto, renuncié absolutamente todo para ir a comenzar una iglesia con 4 personas, empezando de cero, desde un ranchito sumamente humilde. Con ese hombre te vuelves a encontrar años después en un aeropuerto. Sí, estoy saliendo a dar unas conferencias, estoy en el aeropuerto de Santa María, estoy sentado ahí cuando veo un personaje que me parece familiar, me acerco a él y es Don Heraldo. Don Heraldo se queda viéndome y los dos caminamos al encuentro, me abraza y se pone a llorar. Y me dice, Roy Soto, sí, Don Heraldo, ¿cómo está? Y lo único que me dijo fue esto, lo primero que me dice es, la bofetada que le di a usted me persiguió todos los días de mi vida hasta que caí rendido a los pies de Jesús. Gracias, Roy, por no hacer caso a lo que yo le invité. Hoy soy cristiano, hoy soy un seguidor de Jesús y ya le conté todo lo que Dios había hecho a pesar de mí y los dos celebramos la gracia de Dios. Aleluya. Comienza tu ministerio con tu esposa Yesenia y casi en el crecimiento ocurre un evento importante en tu vida, marcador en tu vida, y que sería interesante poder testificar de eso porque eso también marca otro punto de inflexión relevante en tu vida ministerial e intimidad con el Señor. Cuando asumimos, déjeme partir de esta forma, cuando asumimos el llamado y tenemos una interacción real, interpretativa de la cruz de Cristo. Y miramos, como dice Snyder, el teólogo dice, cuando vemos a la cruz, el siervo sufriente de la cruz y su mensaje, a partir de esa negación de él, nos invita a negarnos y a entregarlo todo. Si no hacemos eso, sigo insistiendo en que cuestiono seriamente quién nos ha llamado. Yesenia y yo empezamos esta iglesia con 4 personas. Pasamos, pastor, 10 años de extrema necesidad, de una pobreza extrema. Ahora yo no vengo a hacer catarsis, es que es parte de... Cuando ya la iglesia Shalom se estabiliza un poquito y nos dice que ya puede hacerse cargo de algunas cosas nuestras, ya estamos cerrando, cumpliendo nuestro 15 aniversario de bodas. En ese espacio, una mañana me dice Yesenia, estoy con mucha tos. Y tos y una tos fuerte y fuerte. Entonces, como no se le quitaba con las medicinas caseras que usamos en las zonas rurales, no, miel de abeja, limón y qué sé yo, ya fuimos al médico y nada, entonces decidimos llevarla a una clínica especial. Eso fue miércoles, si mal no preciso. Lunes en la mañana recibo una llamada del consultorio médico y me dice, encontramos algo tumorífico, usted debe llevar a su esposa inmediatamente al hospital. Entonces decido llevarla al hospital. De lunes, miércoles la llevo en la mañana, ya iba con un abultamiento en el estómago importante y la hospitalizamos. Y viernes en la mañana, cuando llego yo a verla, hay una junta médica y me dicen, don Roy, necesitamos hablar con usted. Y yo, como acompaño pastoralmente todos estos procesos en muchas familias, llego y miro el psicólogo, el doctor XXX, el oncólogo, y me dicen, tenemos que hablar con usted. Y mi respuesta fue, dígame qué está pasando, yo sé qué me van a decir. Don Roy, encontramos un cáncer, creemos que es terminal, prácticamente creemos que su esposa está desahuciada y vamos a intentar prolongarle unos días más de vida. O sea, fue un golpe de esos fuertes porque estábamos ya con algunas proyecciones. Mi hija mayor, Amber, que por cierto cumplió años hace 2 días, estábamos organizando todo para celebrar su cumpleaños. Y las mujeres que están acá y recuerdan o van a vivir esa experiencia, es lindísimo porque es los 15 años, teníamos todo listo. Y justamente en esos días de coordinación, Yesenia se enferma y nos dan la devastadora noticia que Yesenia está desahuciada. Entonces, ahí es donde nacen todas las preguntas. Yo salí del lugar de reunión y me fui al baño. Y esto es mi catarsis con Dios, ¿verdad? Este es mi tema con Dios. Yo golpeé la pared fuerte y le dije, Dios, usted es un cobarde. Cobarde, esto no se hace. Porque hemos invertido la vida
Mi hija está cumpliendo 15 años. Y ahora me dice que me va a dejar viudo con 3 hijos, mi hijo menor con 7, mi hija de 8 y ahora la mayor con 15 años. Esto es muy cobarde. Y el guarda que está ahí me dice, dele duro a la pared. Dele duro. Yo más quería darle. Pero bueno, pastor, sucede la situación y Yesenia del diagnóstico duró 17 días con vida. De estar saludable, en teoría saludable, un cáncer en los pulmones, hizo metástasis en el sistema linfático se nos fue en 17 días. Pasan 5 años de aquella historia y Dios comienza a construir otra historia. Claro. Algo de lo que he aprendido y les animo a que reflexionen ustedes como iglesia, como comunidad de fe, es cómo hacer una pastoral desde el sufrimiento. Porque si algo carecen los cristianos evangélicos, y esto es algo que he visto en muchos lugares, es de que le huimos al sufrimiento. Y cada vez que se nos presenta una prueba, ya sea de salud, de esto, lo otro, es más fácil culpar a Satanás y culpar a otros que entender que simplemente en esta fragilidad humana vivimos y de algo tenemos que morir. Y justamente eso fue lo que Dios nos enseñó. Pero bueno, 5 años pasé ahí solo, construyéndome, reconstruyéndome, intentando acompañar a mis hijos, que después podemos hablar de ese tema también, que es muy aleccionador para mí, orando mucho para que Dios proveyera a la persona correcta, porque no era jugando, allá decimos el paquetito, el pastor de una iglesia como la que es Shalom, con toda la cuestión que implica, yo mismo ya veterano de guerra y con 3 hijos y adolescentes. Entonces Dios tenía que proveer a un ser maravilloso diseñado por Él. Déjeme hacer una conexión con la historia. Cuando yo invito a Yesenia que se despida de nuestros hijos, y Yesenia ora por su hija mayor y la bendice y le dice, Amber, usted es mi primogénita, usted me hizo madre, yo te bendigo, no olvides cumplir con tu llamado por las misiones, por todo. Bendice a Naomi y bendice a Roy. Y cuando ella va a orar por mí, me dice, yo no sé por qué me decía gordo, pero por alguna razón. Aquí no se permiten bromas, por favor. Me dice, gordo, quiero pedirle algo. No deje de predicar el mensaje del reino de Dios. No deje de servir a los pobres. Siga haciendo lo que está haciendo. Y dice, Señor, guarda a Roy, bendícelo. Y dice, Señor, yo quiero orar por la mujer que vas a traer a la vida de Roy, por esa esposa que tú tienes para él, en su lecho de muerte. Yo bendigo a esa mujer donde quiera que esté y te pido que la traigas a la vida de Roy en tu tiempo, para que sea la madre que va a ver a mis hijos crecer y desarrollarse ministerialmente. Yo la bendigo donde quiera que esté. Y 5 años, resto de años después, Dios trae a la iglesia Shalom, sin esperarlo, sin que nadie mediara nada, a esta maravillosa mujer que se llama Vivian, a quien yo le debo mucho, y mi familia y la iglesia, y quizás hasta ustedes mismos, porque ella ha sido una que ha contribuido donde yo estoy hoy. Una mujer que no tenía hijos biológicos, pero decidió aceptar mis 3 hijos, aceptar las responsabilidades pastorales que implica, dejar renunciar a su familia, renunciar porque ella es ingeniero industrial, renunciar a su profesión en una de las empresas más importantes del país de aviación, y decir, Roy, yo voy a seguir las huellas al lado suyo, y por eso hoy estamos aquí. Y bueno, termino finalmente con una parte de tu historia. Los hijos, le llega una nueva compañera, tú estás en Bolivia, primera vez parece que lo dejabas con ellos. Termino con esto y ahí te dejo con tu mensaje. Es interesante también eso para sellar un poco tu testimonio. A ver, yo siempre he creído que el lugar más seguro para estar es en la voluntad de Dios. Entonces, bueno, lo que ustedes no saben es que Vivi me pidió matrimonio a mí.
Le dice que un ángel se le apareció y le dijo: sierva, no temas en tomar a mi siervo Roy como tu esposo. Entonces yo, de la Biblia, le dije: está bien, se hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Por eso. No, el asunto es que yo estoy saliendo para Bolivia y Perú a dar unas conferencias, y Vivi me dice a mí: si usted quiere, yo le cuido a sus hijos. Y yo dije: esta es la prueba de fuego, para que vea quiénes son mis hijos en el área chica, ¿verdad? Donde nadie los ve. Sí, está bien, claro, me pareció un gesto muy lindo de ella. Ella se queda con ellos, yo voy a Perú, estoy en Bolivia, y una madrugada el teléfono suena, y es ella llorando. Y yo le digo: ¿qué pasó? Y pasó algo. Y me dice: algo pasó. Resulta que mis hijos se fueron para su dormitorio y estaban oraron muchas horas, dicen que muchas horas, pidiéndole a Dios que confirmara si ella era la mujer que Dios estaba trayendo para ellos. Y dice que llegaron a la habitación, la despertaron, le dijeron: Vivi, tenemos que orar por usted, porque el Señor dice que usted es la elegida para cumplir con lo que mami quiso y lo que Dios quiere. Traían aceite o la ungieron a ella, oraron por él, le dijeron que todo tu pasado sea restaurado, que todo, y la purificaron en algún sentido, y le dijeron: esta es, y bienvenida a la familia. Entonces ellos me llamaron llorando, y Vivi llorando, y ya feliz porque el Señor le había entregado este hombre, ¿no? Demasiado orgulloso, ¿verdad? No, realmente feliz porque para mí era una prueba, porque no era lo mismo si yo hubiera estado solo, pero tengo 3 hijos, y para mí era importante que mis hijos consolidaran esta decisión, y así pasó, y eso fue lo que afirmó muchísimo, y ya meses después nos casamos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos vas a hablar ahora por medio de tu palabra, Jesús, y que cada concepto vertido aquí no solamente sea una información en nuestra mente y toque nuestro corazón, sino que plasme decisiones en nuestras vidas. Revélanos, Señor, todo esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que este tiene el cable más grande, ¿no? Más largo, me parece. Sí. ¿Verá que mejor usa este? Walter, vamos aquí. Gracias, pastor, por dejarme abrir un poquito más mi cofre de cicatrices. Me gusta siempre hacer esta aclaración, hermanos, de que mucho de lo que trato e intento construir en mis pensamientos, en mi teología, en mi pastoral, no tiene que ver solamente con mi formación teológica, sino más bien con mis experiencias de vida. Entonces, mucho de lo que planteo, obviamente tiene un asidero bíblico, teológico, serio, al cual abro y el abanico para quien quiera reaccionar. Pero más allá de eso, lo propongo desde mis experiencias y de mis cicatrices. Entonces, a quien tienen ustedes al frente es un cicatrizado. Es un cicatrizado. Y de verdad, porque han sido muchas las lecciones de vida que a la postre han construido lo que todavía está en construcción, algo que se llama Roy Soto. Para construir mi propuesta de ahora, y quisiera hacer un 1 y un 2, ahora en la siguiente sesión, intentar construir esta propuesta, pero antes de eso quiero que le den un aplauso al Señor. A ver, una vez más, quiero que le den un aplauso al Señor. Una vez más, vuelvo a repetir, quiero que le den un aplauso al Señor. ¿Por qué dieron tanto si yo pedí uno? ¿A usted le da risa? Pero ese es nuestro problema. El que escucha siempre tiene la ventaja. ¿Saben por qué reaccionamos tan fácil? Porque estamos domesticados.
y no dedicamos el tiempo respectivo a escuchar, razonar, interiorizar y permitir que esa interiorización nos haga reaccionar en función de lo que sí estamos aprendiendo a escuchar. Y es lo que quisiera que en esta mañana pudiéramos hacer. Quiero que hablemos acerca de la iglesia como tal. La iglesia que se conforma por usted y por mí, por nosotros y nosotras. La iglesia que está llamada a cumplir una misión soberana. ¿Alguien puede rezarme la misión de la iglesia? O la misión de Dios para la iglesia. Es muy diferente. ¿Cuál es la misión de Dios para la iglesia? A ver, fuerte. Por tanto, id. No se lo olvide el anterior. A todas las naciones. ¿Y qué dice? Hagan discípulos, bautícenlos. Ahora, esto no es una clase de hermenéutica, pero es necesario hacerlo. Cuando dice naciones, hay que recordar de dónde viene ese término en griego que se pronuncia taetne, que taetne significa grupos humanos. O sea que no puedes ver naciones como un tema geográfico, sino más bien naciones son grupos pequeños. Entonces Jesús está diciendo, vayan a todos los grupos humanos, predíquenles, hagan discípulos de ellos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he demandado. Partiendo de esa matriz bíblica, hermenéutica, la pregunta que hoy vamos a construir es, ¿cómo ser una iglesia de servidores que amen y sepan discipular las naciones? ¿Cómo construirnos como iglesia para poder responder al llamado misional de Jesús, para poder ser efectivos en la misión, relevantes en la misión, y que como efecto de eso podamos ser gente que discipule y acompañe a otros y otras? ¿Ok? Entonces, para poder construir, fuera muy fácil, pienso yo, es más fácil construir. ¿Cuántos constructores hay aquí? Uno. Bueno, es más fácil construir de cero. Por ejemplo, cuando compras un lote baldío, no hay nada, simplemente tienes que meter el tractor, quitar la capa vegetativa, etcétera, etcétera, buscar la fundación correcta y a partir de ahí construir. Pero qué complicado es cuando te invitan a construir sobre un fundamento viejo, sobre edificaciones viejas. ¿Por qué? Porque las medidas no son correctas, porque hay que demoler. A veces es más lo que se invierte en la reconstrucción y adaptar aquello que se quiere a lo viejo, que derrumbar todo y empezar de cero. Uso esta analogía porque quisiera tocar aspectos medulares de nuestra fe, porque si estamos queriendo construirnos, edificarnos para ser la iglesia que Jesús soñó, una comunidad de pecadores en recuperación, que encuentran en el poder del Espíritu, en la revelación de la palabra y en el acompañamiento de unos y otros, el dinamismo, la fuerza, la efectividad para evangelizar las naciones y discipularlas. Sería muy bueno entonces de construir primero para luego emerger con construcciones sólidas. Esto me lleva a pensar en algunas cosas que nosotros mismos vivimos como iglesia. Como bien citaba el pastor ahora y les cité a ustedes, vengo de esta cultura y este bagaje de orden evangélico. Y por un momento dado, yo me encuentro estudiando teología y me encuentro frustrado. Frustrado porque mi interacción con la escritura, lo que estoy leyendo ahora la escritura, me está haciendo pensar. Y voy a usar una palabra que tiene connotaciones en estos contextos suramericanos, pero bueno, me está haciendo pensar subversivamente. Me está haciendo pensar anárquicamente.
Y me asusto. Me asusto porque empiezo a leer la escritura y me encuentro con Mateo capítulo 5, que dice: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y me encuentro como iglesia, me encuentro como cristiano, siendo sal en lo que hasta aquí yo llamo ser sal en el salero, que se llama templo. Y me encuentro siendo luz en medio de un centenar de luces. Y me siento muy cómodo siendo sal en medio del salero o en el salero. Vean qué fácil es ser sal en medio de nosotros, que ahora pedí un aplauso y todo el mundo domesticadamente responden a eso. Y yo me cuestiono, y la pregunta medular fue: Dios, Jesús, cuando usted dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿en qué pensaste? Y creo que nuestro problema, y sería un ejercicio de formación bíblica o hermenéutica, como quiera verlo, regresar a la matriz bíblica, los evangelios por ejemplo, y preguntarle a Jesús: Jesús, cuando tú dijiste sal de la tierra y luz del mundo, ¿en qué pensó? Porque pareciera ser que la iglesia por décadas ha pensado que la única efectividad que tiene desde esta estructura, esa concepción de sal y luz, es lo que pase en medio o dentro de las cuatro paredes. Y yo entro en esa crisis. ¿Por qué Jesús? Y voy a gastar tiempo porque voy a gastar un primer round y un segundo round. ¿Por qué Jesús usa la palabra sal? Siéntase en toda la libertad de reaccionar. ¿Por qué sal? ¿Cuál era el aspecto cultural de la sal? ¿Qué era la sal en ese momento? ¿Saben de dónde viene etimológicamente la palabra salario? De la sal. Yo contrataba a Walter para que labrara la tierra. Supongamos que sabe labrar. No, no es cierto. Para que labrara la tierra, y yo no le pagaba con dinero o con dracmas, no, le pagaba con sal. Porque la sal era un elemento determinante para la salud, para la preservación, para el sabor, inclusive para la medicina. ¿Cuántos aquí les ha caído un poquito de sal en una herida? Así hace uno. ¿Sabe por qué? Porque tiene yodo. Pero ¿qué sucede con ese yodo dentro de la sal? Al final termina sanándola. A donde quiero ir, Jesús está usando un elemento determinante para la salud pública, la salud personal. Jesús está dimensionando, escuche esto, está dimensionando la efectividad de la iglesia como lo único capaz de preservar, consolidar, sanar. Entonces, bajo esos elementos yo vuelvo a preguntar: ¿estamos siendo efectivos desde esa matriz? Entonces, dentro de estas reflexiones que hago, me encuentro como aislado y me siento subversivo porque quisiera encontrar una iglesia que pueda encarnar la esencia de Dios, de Jesús, y que producto de ella no mire el salero, el templo, porque así lo llamo. A veces el salero es muy cómodo. Yo tengo un salero bonito también, no crean que no tengo salero. Pero a veces lo hacemos tan cómodo que nos llena de un confort, lo que nos impide ir a los grupos, ir a la gente, para complicarnos la vida en el discipulado encarnacional que voy a citar más adelante. Nos llena de tantísimo confort estar en cuatro paredes que nos inciviliza. Perdemos la capacidad de ver, perdemos la capacidad de reaccionar, perdemos la capacidad de encarnarnos con otro porque estamos muy cómodos aquí. Estas cosas me llevan a reflexionar Mateo 5, la luz de la tierra, la sal de la tierra, y me encuentro aislado. Y peor aún y dije, estoy pensando en la deconstrucción.
y le pregunto a usted en esta deconstrucción es: ¿estamos siendo la sal de la tierra? ¿Estamos siendo la sal del barrio de Santiago, de Ñuñez? ¿Se llama? Ñuñoa. Bueno, ahí casi llego. De Ñuñoa. Les cuento algo. Una vez llegan los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista está en la cárcel. Jesús está en las calles. Y vienen y le preguntan a Jesús. Jesús manda a decir Juan el Bautista que si tú eres el Mesías o debemos esperar otro. La razón por la cual preguntan esto es porque en estos tiempos hay muchísima gente diciéndose Mesías, hay muchos autoproclamándose Mesías. Obviamente la pregunta tiene una razón sociológica. Hay demasiados diciéndose Mesías. Necesitamos, Jesús, que tú nos digas si eres o no eres. ¿Alguien sabe la respuesta de Jesús? Jesús, estos verbos son riquísimos. Jesús no saca, ¿cómo le dicen aquí a la cédula? ¿Cédula también? Okay. Jesús no saca su cédula y le dice a Juan el Bautista, a los discípulos de Juan: vaya y le sacan una fotocopia y le dicen que aquí en este carnet de cédula dice Hijo del Dios viviente, descendiente de David, número de cédula 777, para darle un número medio, ¿verdad? No, Jesús le dice: venga y vea. No olviden esas palabras. Vengan y vean. Los ciegos ven, los cojos andan, los endemoniados son liberados, los leprosos son sanos, y a los pobres se les anuncia el mensaje del reino de los cielos. Vaya y díganle a Juan todo lo que han visto y lo que han escuchado. Pues yo pregunto, ¿son ustedes la iglesia o esperan otra? Si mañana alguien llega a Ñuñoa, ¿lo dije bien? Ya después de unas 20,000 veces lo aprendo. Y pregunta, a ver, ¿son ustedes la iglesia o tenemos que esperar otra? Yo dije, vuelvo a algo que dije al inicio, es: permita que esto el Señor trabaje, porque con eso yo trabajo hoy también. ¿Qué respondemos? ¿Qué responderíamos? Sí, ok, sí somos. Entonces, a ver, muéstreme sus obras de transformación en los espacios contaminados por el antirreino. Porque ser cristiano en este salero es muy fácil. Estoy empezando Shalom. Y ya saben que por aquí, pastor, voy a decir algo, pero por aquí me dice un hermano: usted es el pastor de la caca. Sí, porque alguien les contó que juntábamos caca, y es verdad. Para los que no saben, Fraiján es una comunidad enorme como Santiago, más o menos de 1,200 personas. No quiero ofenderlos, pero es una comunidad pobre. Allá en la zona rural, 1,200 personas. Y la forma en la que Dios me pide a mí que empiece la iglesia es no usando ningún tradicionalismo evangelístico. Ya voy a hablar de construcción. Porque la forma en la que Fray Janes había interpretado el evangelio había producido el efecto del rechazo en los vecinos. Aquí nunca llegó, estoy seguro que nunca llegó, posiblemente, pero allá en esas zonas llegó una famosa película que se llamaba El Infierno, hermana. Qué película más terrible. El infierno tenía que ver obviamente con Satanás y todos los que se portaban mal, y de repente aparecía Satanás con un tenedor grandísimo que agarraba a los que se portaban mal y los tiraba a la hoguera. No estoy exagerando, así era.
Y esas películas pasaban por todas las comunidades y llegaban a las iglesias y presentaban la película del infierno, y luego el pastor con una voz media complicada decía: ¿y cuántos quieren recibir a Jesús? Y Roy Soto recibió al Señor como 1000 veces, de miedo que me agarrara ese tenedor y me tirara a la hoguera. No, pero a donde quiero ir es esa evangelización, en lugar de invitar a la conciencia, acercarnos a Dios por amor y por lo que Él hizo, más bien alejaba a la gente en un rechazo. Fray Janes no quería nada con esto. Pero bueno, el punto es este: Dios me pide a mí que lea a la comunidad, leer la comunidad, responder a la comunidad en una expresión encarnacional. Y vamos a construir más este concepto más adelante. Entonces descubrimos que la mejor forma de evangelizar, Fray Janes, es recogiendo la caca de los vecinos. Y nos tiramos a la calle a recoger basura. Pero donde quería ir es esto: estoy una vez recogiendo basura y llega un tipo y me dice: ¿usted es el pastor? Sí, muchos me dicen eso, no sé por qué, no tengo pinta de pastor, dicen algunos. Y me dice: ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Me dice: ve, yo ando buscando a Jesús, quiero tener una relación con el Señor. ¿Verdad que suena bonito eso? Y ya yo digo: ya voy a sacar la Biblia y se la voy a pasar por todo lado. Pero me dice: pero tengo un problema. Vea, en la comunidad de arriba, Boacito, hay 4 iglesias. Y todas dicen tener la verdad. En Fray Janes están los católicos y ahora ustedes. Y estoy seguro que también dicen tener la verdad. Dulce Nombre tiene 3, Sabana Redonda tiene 5. Oye, el tipo sabía que habían 19 iglesias. Y me dice: ¿cómo hace alguien como yo, que anda buscando tener una relación con Dios, para ir a un lugar correcto si todas las 19 dicen tener la verdad? Explíqueme. Este sincretismo y esta fragmentación nos tiene como nos tiene. Por algo nos dicen los hermanos separados. Yo no tuve nada que decirle. Si me atrevía a decirle: venga a Shalom, porque si en Shalom Roy es el pastor, y si Roy es tu pastor, nada te faltará. No podía decir eso. Yo no podía decir eso. ¿Sabe qué le dije? No tengo respuesta. Permítame caminar, y si en el caminar usted nos sigue y nos conoce, yo le invito a que venga. Porque ¿qué podía decir? Dichosamente esta persona, pasaron unos añitos y un domingo llegó a la iglesia diciendo: yo quiero ser parte de esta comunidad de fe que pone el evangelio en acción, y hoy es parte de nosotros. Pero bueno, la pregunta que les hice es: si hoy llegan, ¿qué mostramos? ¿Qué nos evidencia como cristianos? ¿Qué nos evidencia como representatividad del reino de Dios en la tierra? Y a veces cuando me relaciono, y este es un grupo muy diverso de iglesia, cuando comparto con pastores en diferentes lugares, le digo: pastores, ¿sabe qué diríamos nosotros hoy? Porque hoy esta contaminación imperialista que viene del norte y de otros lados, que nos inspira a decir que ser cristiano y ser iglesia se define en función de lo que yo llamo allá en Costa Rica una ganadería. Dicho de otra forma es: algunos ven a la iglesia dependiendo de las cabezas que tenga. Porque hoy nos contaminamos en función de los números. Hoy pudiéramos decir: sí, vengan y vean. La respuesta sería: vengan y vean. Tenemos parqueo, tenemos gente, tenemos esto, tenemos pantalla, tenemos micrófonos, tenemos un grupo de música lindísima, tenemos un cantante que ya está más flaco y más bello todavía, tenemos de todo. Pero la pregunta es: ¿es esto lo que legitimiza a la iglesia desde la respuesta a Jesús? Porque si lo que nos da identidad y esencia y nos afirma como iglesia es edificios, gente, tecnología, parqueo, ya todos vamos para arriba, estamos bien. Pero desde la respuesta de Jesús tiene que ver
con la construcción y el levantamiento y el rol profético de una iglesia, una comunidad del Espíritu Santo, que entiende a qué ha sido llamado, que entiende que su misión tiene que ver con evangelización y discipulado encarnacional. Porque a eso fuimos llamados nosotros, a discipular las naciones, la gente. Entonces, gente, tendríamos que pensar si somos la iglesia o esperamos otra. Yo quisiera pensar en que sí somos la iglesia, que lo que nos hace falta, y para eso estamos en este retiro, no para que Roy, porque nada que ver conmigo, para que el Espíritu Santo nos vuelva a recordar nuestra esencia, para que vuelva a definir en nosotros su identidad, para que volvamos a ser, vos la palabra, paridos desde la matriz que concibió el evangelio de la esperanza y de la transformación. Estas cosas me pusieron a mí en verdaderos problemas, y a la postre me llevaron a plantear en la iglesia que hoy presido propuestas que tienen que ver con lo que puedo decir con mucha humildad, y créanlo que así es, una iglesia que desea y que quiere propiciar espacios de discipulado encarnado. Animamos a la gente a entender su responsabilidad primaria de no llenar un salero el domingo, sino ver nuestros espacios de reunión como ensayos, como prácticas, como celebraciones comunitarias, porque nuestra realidad evangelizadora y discipuladora trasciende de las 4 paredes y de las 2 horas o 3 horas del domingo. Dicho de otra forma, que nosotros decidimos ser sal y luz las 24 horas, los 7 días de la semana, porque entendemos y comprendemos nuestra esencia como cristianos. Este tipo de iglesia que Jesús requiere para cumplir sus planes universales será compuesta por servidores abnegados por cumplir su misión. Y reitero, formar discípulos de las naciones, de donde quiera que estemos. Hoy, en el hoy, planteo la siguiente pregunta. Vamos a pensar en un esquema de iglesia tradicional, entendiendo iglesia tradicional como aquellas que son cúlticas. Y pensemos en un imaginario de una iglesia como la que Jesús soñó. Y la pregunta es: ¿cuánto nos parecemos a la iglesia que Jesús soñó? Nos hará falta identidad. Nos hará falta volver a encarnar aquellos aspectos misionales de misión que a la postre nos den la capacidad de decir: vengan y vean todo cuanto estamos haciendo por discipular, por entrenar, por equipar a aquellos y aquellas que deciden abrazar la cruz. Hoy, en medio de lo que vivo y comparto y me muevo, miro varios esquemas de iglesia. Una iglesia que yo denomino tradicional es aquella que se convirtió en una religión insípida, que promueve la religiosidad en todo cuanto es y cuanto hace. Le planteo varias. También tengo otro tipo de iglesia, que es la iglesia cómoda, aquella que se conforma a sí misma como está. Su comodidad la llevó a ser sedentaria y todo lo que implique movimiento la desanima. Tenemos otro tipo de iglesia, ya me he referido a ella, es la iglesia tipo salero. Su centralización es tan adorada que todo gira en torno a mantener el salero siendo efectivo. Porque si tenemos salero, somos iglesia. Tenemos en la iglesia que yo llamo la iglesia tipo sinagoga, en donde la gente sabe todas las verdades fundamentalistas del evangelio, donde da gusto esbozar un pasaje bíblico porque aparecen los biblistas y realmente te llenan de conocimiento. Pero a algunas de estas iglesias les pasa lo que les pasó a las sinagogas de los tiempos de Jesús. Sabían todo del Mesías,
Y lo que menos esperaron es que el Mesías estaba pasando al frente de su templo montado en un burrito y ellos todavía en la sinagoga esperándolo. Y todavía siguen esperándolo. Es también un tipo de iglesia que me estremece, la iglesia que yo llamo la iglesia que no es sal, sino el azúcar del mundo. Donde se le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente necesita escuchar. La iglesia tipo monumento, puedo entrar en detalles, pero es simplemente para entrar al punto principal. La iglesia tipo monumento, esta dejó de ser un movimiento para convertirse en un monumento. La iglesia que dejó de moverse y se convirtió en un monumento, ya no es un movimiento, sino es un monumento. Y a veces me parece, a mí no me parece, hablo con gente que me cuenta sus glorias pasadas. Uy, Pastor Roy, vieras cuando fundamos la iglesia, Pastor, viera todo lo que hicimos. Sí, hermano, muy pura vida. Pero ¿qué estás haciendo en el hoy? Necesitamos que el soplo del Espíritu Santo vuelva a pegarse con nosotros para volver a tener vida y volvernos a constituir en la iglesia que Jesús soñó. E indudablemente termino con estos esquemas de iglesias que hoy navegan por todo lado. La iglesia híbrida. La iglesia que es de todo y un poquito más. La iglesia popurrí. La iglesia que cree todo y a todo le dice que sí. En medio de este espectro, yo me pregunto, ¿cómo ser la iglesia que Jesús soñó? ¿Cómo convertirnos en una comunidad saludable de gente que encarna el principio del reino de Dios? ¿Cómo ser una iglesia conformada por discípulos que están en un continuo ejercicio de formación, pero que a su vez también se convierten en formadores de otros? Esa es la gran pregunta. Y para esto quiero pedirles, por favor, que hagamos un exégesis, una lectura de un pasaje. Los que traen Biblia la abren y los que no la aprenden. Porque, ¿verdad? Ahora estamos en la era de la tecnología. Déjenme hacer una síntesis aquí por si quedó algo ahí inconcluso. Lo único que quiero hacer en esta introducción es que podamos plantearnos la pregunta: ¿somos la iglesia o no? ¿Qué nos hace falta para convertirnos en gente que discipula a otros? Que entiende que la razón primaria y única por la cual existimos es para hacer sal y luz en el mundo. Que estos escenarios muy bien construidos, muy lindos, han esterilizado a la iglesia y la han sentado y la han puesto en un confort que hoy, y lo vamos a ver más adelante, Walter, nadie quiere complicarse por el discipulado del otro. Mire, puede decir esto con mucho respeto, pero yo entré en una crisis. Yo vivo de crisis. Un día me puse a analizar. ¿Cómo te llamas? Mónica, me puse a analizar todas las canciones que cantamos. Nosotros tenemos 3 bandas musicales allá. Y me puse a analizar las canciones que cantamos. Esto es en Fraijanes, no tiene nada que ver con Vida Abundante del Chile, ¿ok? Y sentí que éramos mentirosos, porque cantamos lo que no vivimos. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí.
que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Y no gastas media hora en un discipulado. ¿No le parece que tendríamos que revisar un poquito más esto? Yo facilito una conversación y un conversatorio que llamo el folclore evangélico, pero no voy a hablar de eso aquí. Es todo aquello que hacemos que no vivimos. Es que una vez más se trata, a veces este salero nos llena de tanto confort y es un ambiente como enfermizo en algún sentido. Sepan que yo soy pastor también, sé que sé lo que estoy hablando, con mucha humildad lo digo. A veces estos ambientes nos llenan de tanto confort que perdemos la capacidad de razonar inclusive nuestra propia realidad y nuestra esencia. Y caemos en un círculo vicioso en el cual pensamos estar bien y la gente allá afuera clamando por discipulado, clamando por evangelización, clamando por un acercamiento, pero la iglesia está aquí extasiada. Llevaré tu gloria. Y otra cosa que decimos, de la cual hacemos alarde: la unción del Espíritu está sobre nosotros. Nada más vea, practiquemos. ¿En cuánto está la unción del Espíritu Santo? Y los que son pentecostales que vienen de cualquier lado, ¡amén, gloria a Dios, pastor! Oye, y nos sentimos súper pura vida diciendo, somos los ungidos, tenemos la unción del Espíritu. A ver, hermano, levante la mano los ungidos. Yo un día me pregunté, a ver, ¿qué significa la unción del Espíritu Santo y para qué es? Algunos la interpretaron para un consumismo personal, eclesiástico, con exclusividad de 2 horas los domingos. Entonces hay que ir a la matriz bíblica, por eso hay que hacer una relectura del Evangelio. Isaías 61, ¿qué dice? Porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Y aquí viene el verbo. Y me ha, ¿qué dijo? Enviado. Y la iglesia entendió y nos ha pedido que nos quedemos. Isaías 61, hermano. Y dice, me ha enviado a predicar, a vendar, a sanar, a consolar. Vean ustedes qué extraordinario que Isaías habla de la llenura del Espíritu Santo. Claro, si aquí hay algún biblista, dice Pastor Roy, un momentito, porque esa escritura es mesiánica. No, la llenura del Espíritu Santo no era exclusiva en la persona de Jesús, porque si no él la hubiera conservado. Jesús dijo, tengo que irme porque si yo me voy, no les puedo enviar al Consolador que los va a llenar de todo poder para que me sean testigos en todas las naciones. Y ahora lo bonito de esto es que el Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a hacer la misión afuera. Pero ahora viene Jesús, toma el Antiguo Testamento, el Torá, lo invitan o él toma el Torá y se pone a leer. ¿Y qué fue lo que leyó? Ya vamos a entrar al pasaje, téngame paciencia. A mí este que voy a citar me estremece en esto. Es Jesús que toma el Antiguo Testamento, el Torá, como quiera verlo, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado esto y lo otro. ¿Enfrente de quién lo está diciendo? De todos los religiosos y de los fariseos. Y vean lo que dice Jesús: señores, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¿Y sabe qué hizo? ¿Ah?
y se fue. Déjeme darle la referencia cultural, histórica, religiosa de esto. Desde donde lo está diciendo Jesús, es lo que se llama o se llamó la Cátedra de Salomón, el lugar más prominente desde donde alguien podía esbozar la escritura. Vuelvo a repetirlo, la Cátedra de Salomón era una silla donde se sentaba y desde esa postura se leía la escritura. Era el lugar más importante para poder leer la escritura. Era el lugar donde todos querían estar, desde donde todos querían tomarse un selfie para ponerlo en Facebook. En serio, era desde el lugar más importante. A ver conmigo, Jesús lee la escritura desde un lugar importante. Sentado en ese lugar tenía poder religioso, poder político y poder social. ¿Y sabe qué hace? Señores, hoy se cumple delante de ustedes esto, pero me tengo que ir. Cuidado con esa mente, hermanos. Pero me tengo que ir. Por eso yo hablo que las estructuras de poder a mí me complican las estructuras de poder. ¿Sabe para qué se fue, hermana? ¿Cómo? Claro, ¿y sabe para dónde se fue? Dejó la silla de poder, dejó el lugar de donde todos querían predicar, donde todos querían hablar. ¿Y sabe qué hizo mi amado Señor? Por eso es que una vez más, gente linda, tenemos que volver a la matriz mesiánica. Preguntémosle a Jesús: ¿somos la iglesia que tú quieres que seamos, o tenemos que arrepentirnos de nuevo y asumir la cruz de Jesús? Dice que salió y llegó al borde de la costa de Capernaum y se quedó viendo por allá y dice: hey, ¿de quién es aquel barco? Aquel bote. ¿Me lo pueden prestar? Me lo pueden prestar. Desde aquí le hubieran dado todos los barcos que quería. Ahora deja esto que es de poder y camina y dice: ¿me prestas el bote? Y subió a sus discípulos. ¿Usted sabe para qué? Para cruzar de Capernaum, tierra y territorio judío, cruzar el Golfo para ir a una tierra que se llamaba Gadara, tierra gentil, no apta para judíos, para encontrarse con un tipo que dormía en los cementerios, desnudo, y era terror de la comunidad. Lo que hasta hoy se conoce y se mal escribe, el endemoniado gadareno, y yo tengo que decirle el ex endemoniado, que cuando lo ve, le dice a Jesús, y los demonios gritan: ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús lo libera. Y el tipo tan feliz. Este es el problema que a mí me da. Todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, y callamos la historia ante otros, porque dice la Biblia que entró gozoso y le decía a todos todo cuanto Jesús había hecho por él. Nosotros damos gloria a Dios por el milagro, pero nos olvidamos de la lección. Deje su confort y sus estructuras de poder. Deje todo lo que a usted lo llena de confort y vaya y pida un bote prestado, que hay un endemoniado que lo está esperando. ¿Somos la iglesia o esperamos otra? Diga conmigo: somos la iglesia.
Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Lo tienen todos? A ver, quiero por favor, porque aquí estamos hablando de la iglesia y todos saben, quiero por favor que lo vamos a leer detenidamente, ¿ok? Detenidamente. Yo a la gente allá en Fraijanes, y me gusta facilitarlo, le digo a la gente que a la Biblia, hermano Jean Paul, hay que entrarle con pinzas y con lupa. Porque una coma y una tilde te transforman el alma. Pero a veces leemos tan rápido que no dedicamos el suficiente tiempo a ver los detalles majestuosos. Ahora, quiero usar este pasaje para que construyamos una propuesta de una iglesia que entiende la misión de Dios de discipular y que hace un discipulado encarnacional. Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Lo vamos a leer, luego les voy a preguntar qué le llama la atención del pasaje y nos vamos al break, al descanso. Sonó bonito break, ¿verdad? Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa, y se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Leo el 3 intencionalmente. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, interesante, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho del que estaba paralítico. Y versículo 5, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué dice el inciso final? ¿Qué dice? ¿Cómo te llamas? Paz. ¿Me das la paz? Paz. A ver, perdonado. ¿Para qué lo llevaban los 4? Pero no se dice sano. No dice sano, dice perdonado. ¿Qué le llama la atención a ustedes de este pasaje? A ver, abro el micrófono. 2 minutos para que no me bajen el break, el coso. ¿Qué le llama la atención? Subieron al techo, muy bueno. Rompieron el techo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué más le llama la atención? Uy, la osadía de quiénes. Escuchen lo que dice Mónica, la osadía de los que llevan 4. Mónica, ¿tenemos ese tipo de gente hoy en la iglesia? No mucho. Gracias. ¿Qué más nos llama la atención? ¿La fe? ¿La fe de quiénes? La fe de los 4. A ver, le hago una pregunta. Me gusta hacer hermenéutica comunitaria, me fascina. A ver, mi cantante, ¿cómo se llamaban los 4? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaban? ¿Y por qué es que en todo queremos salir en la foto? Y que nos den los créditos. Porque si el pastor no dice que a la hermana Paz la discipuló el hermano Julano y no lo pone ahí como subtítulos en copyright, nos vamos al descanso y nos vemos un ratito. Gracias.